Hola corazones, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. Hoy vamos a tejer un cardigan o un saquito abierto con botones, tejido con la técnica Raglan desde arriba. Lo tejí con agujas circulares, 4 líneas de Raglan, con el diseño en las mangas, hermoso punto, y con el punto jersey en la espalda y en la parte delantera. Aquí abajo elástico 2×2, también las vistas o los bordes elástico 2×2, el cuello. Es una prenda bastante básica. Pueden, por ejemplo, tejer aplicando otros diseños, otros puntos. Lo más importante es que vamos a ver cómo realizar, es lo más importante, digamos, cuántos puntos hay que montar y cómo tejer estas líneas Raglan, quiere decir dónde hacemos los aumentos para que nos quede bien. Voy a tomar ahora algunas medidas. Miren, la línea Raglan desde el cuello, en mi caso, mide 44 centímetros. Yo soy talla XL. El ancho de la manga, 19 centímetros. El ancho de, digamos, el ancho de la prenda aquí, vamos a medir, 68 centímetros. El alto de elástico, 7 centímetros. ¿Qué más? Vamos a ver aquí la parte del escote, desde esta punta hasta esta punta, 32 centímetros. Como nosotros iniciamos el tejido con el método de montaje, ¿cómo se llama? Montaje de puntos provisorio. Por eso, si ustedes eligen tejer este cuello con el mismo número de agujas que tejimos toda la prenda, con el número 4,5, va a estar más abierto, digamos, ¿no? Más estirado. Si ustedes van a tejer como lo hice yo, con agujas de menor tamaño, entonces el cuello va a estar bien abrigado, ¿no? No muy abierto, eso depende. Y también cosí los botones, son 7 botones en total. Vamos a ver cómo hacer los ojales. En realidad lo único que no me gustó como lo hice, que hice ojales, los debería hacer aquí en el centro, pero bueno, no sé qué me pasó, que los hice aquí. Pero eso no importa, igual queda hermoso. Diseño único, podríamos decir. Ya la prenda está lavada, se secó rapidito, mojair se seca rápido. La tensión de tejido es muy buena. O sea, a mí me gustó todo como lo hicimos. Capaz que podríamos jugar aquí con el cuello, puede ser más finito, o un cuello, digamos, tejer estos 2×2 largo, como 30 centímetros, y después doblarlo, abrirlo. Eso ya depende. Bien, vamos a ver ahora con ustedes los materiales. Aguja para coser los botones, 4 marcadores, 4 o 8, puede ser que ustedes van a tejer la línea Raglan con otro punto, hay muchos métodos. Voy a utilizar 4. Aguja crochet para después esconder todos los restos de lana, nos va a ayudar muchísimo. Tijerita para cortar, cinta para tomar las medidas, botones según el color de la prenda, esto lo eligen ustedes. Y ahora hablamos sobre las agujas. Con agujas rectas va a ser imposible tejer porque no van a entrar todos los puntos, ya que empezamos a tejer desde arriba hacia abajo, aumentando los puntos para las mangas, el cuerpo
y todo eso no van a entrar los puntos. Por eso vamos a tener que utilizar las agujas circulares. Además, si todavía no tejen con agujas circulares, prueben porque son muy cómodas. No te duele el brazo, no te duele el hombro, no tensionamos nada porque todos los puntos van sobre el cablecito y no hay tanto peso al tejer. En cambio, con estas agujas, además estas son de metal, a mí por ejemplo no me resultan cómodas. Si son de metal cortitas, sí, pero son así tan largas, uno teje y siente este peso, además los puntos, y la verdad que empezás a tensionar el brazo. Por eso todavía si no tienen agujas circulares, prueben que sea comprar un par y probar de tejer. Compren agujas de marca, de calidad, no compren agujas que venden baratas porque van a arrepentirse, las van a tirar porque aquí la conexión de cable y la aguja tiene que estar muy bueno. Estas agujas las recomiendo, marca Addi por ejemplo. Bueno, hablamos sobre los números de agujas. Voy a utilizar aguja número 325 para tejer este cardigan, número 5, número 375 y número 4,5. 4,5 no tengo de estas, tengo las agujas. Hay largo de cable por lo menos 100 centímetros, no menos que eso. Agujas intercambiables, si todavía no las tienen y tienen la posibilidad de comprarlas en internet, pueden buscar y comprar. Tengo dos sets, un set con agujas más largas de 13 centímetros y otro me parece 10 centímetros si no me equivoco. Con estas chiquitas número 5 tejí las mangas, son súper cómodas, aquí se conecta el cablecito y tejemos la manga en circular sin necesidad de, aquí hay cables de varios tamaños, se conectan las agujas y tejemos muy cómodo. Y todo el cuerpo lo tejimos, lo tejí con estas agujas, aquí hay número 4,5, están cambiadas, estas son 4,5, estas son más finitas, acá tejí con agujas 4,5 todo el cuerpo, la parte delantera de la espalda, con este número, también conectando el cable o dos cables, después voy a mostrar cómo se hace. Entonces, si tienen estas agujas, súper, si no, las agujas así, circulares. Si no tienen tanta variedad de números de agujas, por lo menos dos números de agujas. Número 4,5 con el que tejí el cuerpo. Número 5, ¿para qué? Para tejer las mangas, porque si tejemos en circular el tejido se ve más apretado, entonces por eso elijo para tejer en circular medio número más de agujas, y para tejer los bordes o las vistas un número 3,75. Por eso tanta variedad de números de agujas, para que salga bien la prenda. Nosotros queremos tejer bien, por eso los materiales son súper importantes, tanto los hilos, las lanas, como las agujas. Además, las agujas, si uno las compra, buena calidad, te sirven de por vida. Dos palabras más sobre estas agujas, no mostré. Esta es la marca Xiaogu, así se escribe, Xiaogu, y se venden aquí desde el número 2,75 hasta 5 tengo, pero debería comprar, o sea, hay set completos, hay set así incompletos, desde 5,5 hasta 10,5 voy a ir comprando. Esto se puede comprar o entero, o todo junto o por separado. Bueno, ¿con qué lana tejí? Combinando, como siempre me gusta combinar. Esta es mix de mohair, 33% mohair, merino 33% y dralón o acrílico 33%. Este color así grisáceo. Y lo combiné con mix merino, 50% dralón y 50% merino, finito. Me pareció hermosa combinación, miren cómo quedó. Porque si es gris solo parece como muy masculino, no sé, no me gustó mucho, pero combinación con el blanco me encantó. Además, para el grosor también quedó perfecto. Así. Bueno, ¿cuánto utilicé? La prenda pesa casi 500 gramos. Primero lo que hacemos es tomar el contorno del cuello. Si queremos que la prenda pase por aquí,
tomamos esta línea. Si queremos más abierto, tomamos cuántos centímetros es el contorno. En mi caso, el contorno es de 56 centímetros. Esta muestra tejí montando 20 puntos con aguja número 4,5, más o menos a lo alto 5 centímetros con el punto jersey. Una vuelta con los puntos al derecho, otra vuelta del revés con los puntos al revés. Miren, el ancho 13 centímetros. No la tenemos que estirar ni nada. Si no saben cómo se comporta su lana que compraron después del lavado, después del lavado, la muestra esa, después de que la tejieron, cierran los puntos y la tienen que lavar con agua fría, jabón neutro y dejarla secar sobre la superficie plana. Si no saben cómo se comporta, porque lana puede estirarse, encogerse, entonces tienen que hacer este paso. La muestra 20 puntos son 13 centímetros. No sabemos cuántos puntos montar, pero sabemos que el contorno del cuello 56 centímetros. Entonces, X cantidad de puntos, 56 multiplicamos por 20, el resultado lo dividimos por 13 y obtenemos 86,1. Redondeamos, 86 puntos tengo que montar. Primero que empezar a tejer, vamos a ver cómo distribuimos los puntos para las mangas, para la parte de la espalda y la parte delantera. Y voy a mostrar cómo tejer las vueltas acortadas o vueltas cortas. ¿Para qué es eso? A mí me hacen mucho esta pregunta. ¿Para qué son las vueltas cortas? Para que la parte de adelante sea más baja aquí que la parte de atrás. O sea, para que no sea una cosa así, porque va a estar mal, aquí se va a juntar todo, va a apretar el cuello. Esto así no debe ser. Por eso las vueltas cortas se hacen siempre para que la parte delantera queda más abajo que la parte de la espalda. Nosotros montamos los puntos y vamos a tejer ida y vuelta, no es porque está abierto, ¿no? Montamos los puntos, desde aquí tejemos hasta aquí, primera línea raglan, segunda, esta es la manga, estas son las mangas, la parte de la espalda y la parte delantera. Entonces montamos los puntos, tejemos hasta aquí. Desde aquí vamos a empezar a realizar las, digamos, vueltas cortas. Tejo hasta aquí, paso la línea raglan un punto, vuelvo, tejo hasta aquí, vuelvo, tejo hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. O sea, hacemos así vueltas cortas para tener aquí tejido. Esto ya va a estar tejido y por eso la parte de la espalda se coloca, o sea, es así, ¿no? Más alta que la parte del cuello. Para eso tejemos las vueltas acortadas o las vueltas cortas siempre, salvo que sea la prenda para bebé hasta 1 año. Esto podemos tejer así porque ahí como que no pasa nada, pero si tejemos más de 1 año, siempre hacer esto. La cantidad de vueltas cortas depende. Si quieren aquí cuello abajo más pronunciado o menos pronunciado, pero por lo menos 4 centímetros. Aquí tiene que haber la diferencia entre la parte de la espalda y la parte delantera. Vamos a ver ahora cómo distribuimos primero los puntos. Vamos a ver el diagrama, es lo más complicado de todo el proceso, entender cómo empezar y cómo distribuir los puntos. Nosotros sabemos que tenemos que montar 86 puntos porque ya tejimos nuestra muestra y hicimos estos cálculos. 86 puntos tenemos montados. Ahora tenemos que colocar los separadores, los marcadores, para saber dónde van a estar las líneas raglan. Y las líneas raglan ocupan 2 puntos. Estas son 4 líneas, 1, 2, 3, 4. Pero tenemos que saber cuántos puntos colocar entre estas líneas raglan, cuántos puntos para la manga, cuántos puntos para la delantera,
para que cuando vayamos a tejer vueltas acortadas, al final después nos quede todo prolijo. Empezamos. 4 líneas raglan, cada una 2 puntos. Entonces 4 multiplicamos por 2, 1, 2, 3, 4, son 8 puntos. Entonces 86 puntos, restamos 8 puntos, 78 puntos. Estos 78 puntos tenemos que distribuir entre las mangas, la parte espalda y delantera. Para cada manga voy a tomar 5 puntos. Este método que dicen el número de puntos dividir por 3 no sirve porque la manga va a quedar muy ancha después. O sea, para mi gusto, no sé. Por eso tomo 5 puntos para cada manga, ¿no? 78 puntos. De estos 78 puntos, 5 puntos para una, 5 puntos para otra. Nos restan 68 puntos para delantera y de la espalda. Delantera y espalda. ¿Cómo distribuir estos puntos? Como vamos a tejer las vueltas cortas, nosotros empezamos a tejer aquí, tejemos todos estos puntos, tejemos hasta aquí. Damos vuelta al tejido, tejemos hasta aquí. Damos vuelta, tejemos hasta aquí, después hasta aquí. Y así vamos a ir tomando los puntos que aquí dicen, 2, 1, hasta aquí, después paso y tejo hasta aquí, y así sucesivamente. Tejemos vueltas cortas de esta forma, si podemos entender. Aquí vamos a tener tejido y aquí menos, ¿no? Se entiende. Después doblamos y la espalda va a quedar más arriba. Como vamos a hacer aquí en la parte de línea raglan los aumentos, todavía no vamos a tocar la parte delantera, pero aquí ya vamos a hacer 3 veces los aumentos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay 3 puntos de aumentos en cada manga. Tengo que restar, bueno, este número 68 dividimos por 2, 34 puntos delantera, 34 la espalda. Como es una prenda abierta, tienen que dar número múltiplo de 2 de lado derecho y lado izquierdo de la parte delantera. Por eso hay 3 puntos donde vamos a hacer las vueltas cortas. Este número 34 restamos 3 y este número 34 sumamos 3. Delantera sumamos, la espalda restamos. Pero como tiene que ser el número de puntos igual, por eso aquí agregué un punto más y aquí resté un punto menos. Eso no importa, un punto más, un punto menos. Lo importante es que puedan entender eso de las vueltas cortas, ¿no? Si yo tejo una prenda sin la apertura aquí, dejo los números así como están. Aquí 31 y aquí 37. Pero se entiende, ¿no? Aquí tienen que ir 16 puntos y 16. No, perdón, 19. 19 y 19 para que me dé 38 puntos, ¿no? 19, 19, sí, 38 puntos. Bueno, vamos ahora a montar 86 puntos y vamos a ver cómo tejer las vueltas cortas y todo eso. Empezamos a montar los puntos con el método de montaje de puntos provisorio. Para eso vamos a necesitar una aguja crochet. Olvidé mencionarlo al principio, más o menos de 4 o 5 milímetros. Y necesitamos montar 86 puntos. Por eso voy a hacer cadenas o cadenetas y voy a montar 86 más 10 puntos de un lado, 10 de otro, más o menos 105, 106 puntos. Aquí hay 2, 3, 4, 5 y sigo realizando la cadena de más de 100 puntos.
Mi consejo es que para tejer la cadena elijan un hilo de algodón para después poder desarmar mejor esta vuelta. Bien, esto lo podemos dejar así, no pasa nada, si no por las dudas lo cerramos así un poquito. Y para saber dónde empieza y dónde termina, hacemos un nudo. Sabemos que aquí empezamos a desarmar. Así lo sacamos y desarmamos. Bien, ahora tenemos que montar los puntos. Tenemos que montar 86 puntos. Aquí paso 10 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Los puntos que dejamos de más. Esta es la trencita, ¿ven? Damos vuelta y voy a subir los puntos por aquí, para después poder desarmar. Dejamos el largo suficiente y así voy a ir subiendo los puntos. Miren, subimos 1, 2, 3 y así voy a subir 86 puntos. Montaje se llama de puntos provisorio, muy cómodo para después tejer la parte del cuello, porque ahí podemos o tejer con el número de agujas menor, por ejemplo, o por ahí tejer 2 puntos juntos para que el cuello no quede muy abierto, o al contrario, después de tejer toda la prenda, después tejemos el cuello. Uy, se me está terminando la batería. Bueno, así subimos todos los puntos, ¿no? La trenza queda aquí y nosotros subimos los puntos subiéndolos por aquí, así, así. Tengo montados 86 puntos y coloqué los separadores, marcadores, para que puedan ver. Miren, aquí hay 19 puntos, parte delantera, 2 puntos para línea raglan, 5 puntos para la manga, 2 puntos línea raglan, 30 puntos la espalda, 2 puntos raglan, 5 puntos la manga, 2 puntos raglan y 19 puntos la parte delantera. Como les dije antes, que estos marcadores que nos marcan la línea raglan, voy a hacer con un método que les voy a mostrar, agregar los puntos. Por eso voy a necesitar un solo marcador en el medio, aquí, pero es como cada uno está acostumbrado a tejer, y este lo voy a sacar. Así voy a hacer con todos los marcadores. ¿Ven? Quiere decir 19 puntos, aquí 2 puntos, estos 2 puntos para línea raglan, y así empezamos a tejer nuestras vueltas acortadas. Como les dije antes, que estos marcadores que nos marcan la línea raglan, voy a hacer con un método que les voy a mostrar, agregar los puntos. Por eso voy a necesitar un solo marcador en el medio, aquí, pero es como cada uno está acostumbrado a tejer, y este lo voy a sacar. Así voy a hacer con todos los marcadores. ¿Ven? Quiere decir 19 puntos, aquí 2 puntos, estos 2 puntos para línea raglan, y así empezamos a tejer nuestras vueltas acortadas. Nosotros empezamos a tejer, esta es la parte delantera, el inicio de la vuelta. Tejemos con todos los puntos al derecho,
aquí donde está la segunda línea raglan que separa la espalda, hacemos un aumento antes, un aumento después. Sigo tejiendo puntos al derecho, otra línea raglan, aumento antes, aumento después. Tejo un punto, aquí dice 1, damos vuelta y tejemos sin hacer ningún aumento porque estamos tejiendo lado revés, y lado revés se teje sin aumentos. Los aumentos tejemos nada más que del lado derecho. Tejo hasta aquí, tejo línea raglan, tejo este punto, damos vuelta y de nuevo tejemos con aumentos, tejo este punto, tejo este, damos vuelta el tejido, tejemos sin aumentos, ahora hasta aquí, con aumentos hasta aquí, sin aumentos hasta aquí, con aumentos, y ahora sí aumentamos antes de esta línea raglan, ¿no? Hay 4 líneas, 1, 2, 3, 4. Bien. Primera vuelta del lado del derecho, punto del borde, paso sin tejer, todos los puntos al derecho hasta este marcador. Vamos a tejer juntos para que no se, por más que el video va a ser un poquito largo, pero no importa porque así no se van a perder. Espero que lo van a poder hacer. Bueno, tejemos con los puntos al derecho. Si van a tejer algún diseño, pueden tejerlo en las mangas, por ejemplo, pero yo empecé a tejer el punto de el diseño de las mangas después de tejer esta parte de los aumentos. Primer marcador, aquí no hacemos nada, tejemos al derecho, paso marcador, derecho, estamos tejiendo la parte de la manga, bueno, el marcador que nos marca estos 2 puntos de raglan. Entonces aquí hacemos un aumento, ¿no? Tejimos este sin aumento, sería este, tejimos la manga y aquí hacemos aumento, aumentamos antes y después. Agrego un punto, en esta vuelta se agrega así, después se agrega de otra forma. Agrego un punto, línea raglan, 2 puntos al derecho, y agrego otro punto. Ahora voy a tejer estos 30 puntos hasta otra línea, un aumento antes de la línea raglan, tejemos 2 puntos al derecho, esta es nuestra línea raglan, y otro aumento después. Según nuestro diagrama que hicimos aquí, tengo que tejer un punto más. Esta es la parte de la manga, tejo un punto más, damos vuelta el tejido, empezamos a tejer las vueltas acortadas, damos vuelta el tejido, esta aguja va por debajo de la hebra, pasamos este punto sin tejer y tiramos la hebra hacia adentro, y aquí resultan estos 2 puntos, o sea, es un punto, ¿no? Pero lo hicimos así. Una vez más, miren, esto estaba así, la aguja derecha por debajo de la hebra, pasamos un punto sin tejer y tiramos para allá, para afuera. Nos toca ahora tejer con los puntos al revés. Desde aquí tejemos todos los puntos al revés hasta aquí, sin hacer ningún aumento ni nada, simplemente todos los puntos al revés. Este aumento que hicimos
también al revés. Del lado revés llegué hasta este lugar, hasta este marcador. Tejo punto revés, pasamos el marcador, punto revés. Estos dos puntos que pertenecen a la línea Raglan. Después hay un punto aquí que aumentamos, lo tejemos al revés y voy a tejer este punto, punto revés, y ahora damos vuelta al tejido. Esta vuelta otra vez vamos a hacer los aumentos antes después para que esta línea Raglan se parezca a una trenza. Voy a mostrar cómo hacer los aumentos del lado del derecho y del lado del revés, porque vamos a tejer una parte realizando los aumentos en cada segunda vuelta, después realizando los aumentos en cada tercera vuelta. Por eso algunas veces va a pasar que tenemos que hacer los aumentos antes y después de la línea Raglan por el lado revés del tejido. Voy a tomar este punto, voy a subir este punto y lo voy a tejer al derecho. Hicimos aumento, dos puntos que pertenecen a la línea Raglan y hacemos otro aumento. El punto lo subimos por aquí, no este punto, sino una vuelta más abajo, y lo tejemos al derecho. Sigo con los puntos al derecho hasta otro marcador, hasta aquí, punto derecho, y hago aumento. Subimos este punto una vuelta más abajo de este lado, lo tejemos al derecho, punto derecho, pasamos el marcador, punto derecho, y ahora subo el punto desde aquí, lo tejo al derecho. Tejemos al derecho este punto, tejemos al derecho este punto. ¿Se acuerdan que dimos vuelta? Aquí estaba la vuelta cortada. Lo tejemos al derecho de esta forma. Tejo un punto más al derecho. Damos vuelta al tejido. La hebra delante, la hebra delante del tejido, pasamos este punto sin tejer y tiramos hacia afuera, para allá. Tenemos estos dos puntos. O sea, cuando estamos sobre el lado revés, tiramos para afuera. Cuando estamos sobre el lado derecho, tiramos hacia nosotros. Sigo tejiendo con todos los puntos al revés, sin hacer ningún aumento, hasta aquí. Línea Raglan, paso marcador, revés. Ahora vamos a tejer este punto doble, digamos, este punto es raro, este punto doble donde hicimos la vuelta, lo tejemos al revés, tomando los puntos por detrás. Estos dos puntos, un punto en realidad, juntos al revés. Tejo un punto al revés, aquí dice 1, puede ser 1 o 2, bueno, aquí tenemos que dar vuelta tres veces, 3 puntos de vueltas acortadas. Damos vuelta al tejido, paso, estamos sobre el lado del derecho, como les dije, paso este punto sin tejer y tiro la hebra hacia nosotros. Otra vez aquí tengo dos puntos. Sigo con los puntos al derecho. No se olviden de hacer los aumentos antes y después de la línea Raglan. Subo este punto, punto derecho,
línea Raglan y subo este punto de aquí. No es que subo este porque se me va a desarmar aquí, o sea, se va a hacer un agujero, sino este punto una vuelta abajo. Bueno, tejo con los puntos al derecho hasta este marcador. Aumento antes, punto de Raglan, punto Raglan y aumento después. Tejo con los puntos al derecho hasta donde tejimos esta vuelta cortada y estos dos puntos, ¿ven? Este punto doble, tejemos al derecho por delante de la aguja derecha de esta forma, dos puntos juntos. Tejo punto al derecho, 1, 2, como dice aquí, dos puntos, y damos vuelta, pasamos este punto sin tejer y tiramos la hebra hacia afuera. Tejo con los puntos al revés. Llegamos a primer marcador. Aquí no hay aumentos ni nada. Tejemos la parte de la manga. Hasta este punto doble. Se nota bien este punto raro. Lo tejemos al revés. Tomamos los puntos por detrás. Así. Y ahora me toca tejer dos puntos al revés. Damos vuelta. Este punto pasamos sin tejer y tiramos la hebra hacia nosotros y hacia atrás, así. Sigo con los puntos aquí, no dejen flojitos, sino tiene que pasar bien hacia atrás. Sigo con los puntos al derecho, realizando los aumentos antes y después de Raglan. Tejo hasta el otro marcador, aumento antes, Raglan dos puntos y aumento después. Tejo con los puntos al derecho, por delante este punto de la vuelta cortada, y ahora me toca seguir tejiendo línea Raglan y dos puntos más. Pasamos para la parte delantera. Aquí se acuerdan que antes hicimos en la primera vuelta, agregamos así el punto, dos puntos al derecho, línea Raglan, agregamos otro punto y tejo dos puntos, 1, 2, damos vuelta el tejido, pasamos este punto sin tejer, tiramos hacia afuera y tejo con los puntos al revés, sin hacer ningún aumento ni nada, simplemente puntos al revés. ¿Ven? Ahora pasamos hasta aquí. Ahora tejemos con los puntos al revés hasta aquí.
2 puntos más, después de nuevo 2 puntos y así vamos a ir agregando estos puntos de la parte delantera. Tejemos al revés este punto de la vuelta cortada, este punto doble, revés, y pasamos para el lado del 2 puntos que pertenecen a línea raglan y tejo 2 puntos más, 2 puntos al revés, 1, 2, son estos 2 puntos. Damos vuelta, tejo con aumentos para línea raglan, este punto lo pasamos, tiramos hacia nosotros, punto derecho, y aquí empezamos a levantar los puntos antes de la línea, derecho, derecho, y después bueno, así tejo hasta aquí, realizando los aumentos antes y después de la línea raglan. Puntos al derecho, este punto de la vuelta corta al derecho por delante, tejo 2 puntos más al derecho, 1, 2, damos vuelta, pasamos este punto sin tejer, tiramos para afuera y tejo con todos los puntos al revés hasta aquí. Cuando van tejiendo vayan marcando qué vuelta van a hacer. Me parece que estamos aquí ahora, así no se van a perder. Bueno, puntos al revés, este punto doble al revés y tejo 2 puntos más, 1, 2, damos vuelta, paso este punto sin tejer, la hebra hacia nosotros y tejemos al derecho. No se olviden de hacer los aumentos de la línea raglan. Paso marcador, derecho, subimos un punto, estoy tejiendo la manga. Ven que ya no son 5 puntos como desde el inicio, sino estamos agregando puntos, la manga va, ya tiene más puntos. Pueden empezar aquí a tejer el punto con el que tejí la manga, o bueno, depende cómo lo van a hacer, pero en este momento ya se puede agregar el diseño para la manga. Después aumento, derecho, bueno, sigo tejiendo hasta aquí. Me parece que ya vamos a tejer este número 2. Derecho, punto doble al derecho, 2 puntos más al derecho. Estamos aquí, nos falta, me parece, 2 más. Damos vuelta, espero que esto ya lo entendieron. Y vamos a ver ahora cómo hacer los aumentos antes y después de la línea raglan, si nos toca hacerlos cada tercera vuelta. Si nos toca hacerlos cada tercera vuelta, ¿para qué se hace? Para que la prenda no sea muy grande. En cada segunda vuelta, si hacemos aumentos, va a quedar prenda demasiado grande. O sea, depende, ¿no?, de cada figura y todo eso. Miren, si nos toca hacer los aumentos del lado del revés,
Este es el marcador. ¿Cómo se hace? Voy a mostrarlo de cerca. Este es el punto que tenemos aquí. Este es el punto que tenemos que subir sobre la aguja y tejerlo al revés. Ahí aumentamos un punto, punto revés, paso el marcador, otro punto revés y tengo que subir este punto, tejerlo al revés. Y así agregamos dos puntos. Voy a mostrarlo una vez más, por ahí más despacio. Voy a tejer estos puntos de la manga. Vamos a hacerlo una vez más, porque no siempre hacemos aumentos en cada segunda vuelta, para que quede la prenda bien. Por eso son esos truquitos que hay que saberlos, cómo aumentar los puntos. Miren, aquí tengo un punto antes del marcador. El punto está como envuelto con otro punto, entonces con la aguja derecha lo voy a subir así por detrás sobre la aguja izquierda, para que el punto aquí no queda punto cruzado. ¿Ven? Lo tejo al revés, punto revés, pasamos el marcador. Aquí también voy a tener que subir después aquí este punto, pero primero voy a tejer punto revés. Este punto lo tejí y voy a subir este de este lado, lo tejemos al revés. De esta forma hice los aumentos sobre el lado revés, si nos toca hacerlos cada 3 vueltas. Bueno, así tejemos. Faltan tejer un par de vueltas más, pero espero que esto bueno, ya entendieron cómo hacerlo. Una vez completado, tejemos hasta aquí y después tejemos ida y vuelta como siempre, realizando los aumentos para la manga, para la línea o manga ranlan, antes y después en cada segunda o en cada tercera vuelta. Este punto lo tejí ida y vuelta. Aquí en este lugar está tejido ida y vuelta. Y después, cuando separamos las mangas del cuerpo, las mangas están tejidas en circular. Aquí no hay costura, con agujas circulares. Por eso vamos a ver las dos opciones, cómo tejer este bello punto, súper fácil, hermosísimo. Cómo tejerlo ida y vuelta y con agujas cortas. Por cierto, es un punto muy fácil, nada difícil. Y aquí lo que hice fue agregar este punto sobre las mangas. Para tejer este punto ida y vuelta, montamos la cantidad de puntos múltiplo de 3 más 2 puntos del borde. A lo alto se repiten 6 vueltas. Voy a tejer 4 motivos y para eso sobre las agujas tengo montados 14 puntos. 12 del motivo más 2 puntos del borde. Bueno, primer punto del borde pasamos sin tejer. Vuelta número 1. Todos los puntos tejemos al derecho. Último punto del borde tejemos al revés. Vuelta número 2, primer punto pasamos sin tejer, todos los puntos tejemos al revés. Vuelta número 3, punto del borde, todos los puntos tejemos al derecho.
último punto del borde al revés, vuelta número 4, punto del borde pasamos sin tejer, tejemos punto revés, lazada, repito, revés, lazada, revés, lazada, revés, lazada. Así tejemos hasta finalizar la vuelta. Revés, lazada. Al finalizar la vuelta tejemos punto revés sin lazada, último punto del borde tejemos al revés. Como tejer vuelta número 5, punto del borde pasamos sin tejer, pasamos sin tejer 3 puntos desarmando lazadas sobre la aguja derecha. Miren, pasamos un punto, 2, 3. Estos 3 puntos devolvemos sobre la aguja izquierda y tejemos de 3 puntos, tejemos 3 puntos, tejemos 3 puntos juntos al revés, pasamos la hebra por detrás, tejemos 3 puntos juntos al derecho, la hebra para adelante, 3 puntos juntos al revés y repito el motivo. Paso sin tejer 1, 2, 3 puntos. De estos 3 puntos tejemos 3 puntos juntos al revés, tres puntos juntos al derecho, 3 puntos juntos al revés y repetimos el motivo. Miren, de nuevo voy a mostrar muy despacio. Pasamos 3 puntos sin tejer, estas lazadas se desarman, 1, 2, 3. De estos 3 puntos tejemos 3 puntos juntos al revés, 3 puntos juntos al derecho, 3 puntos juntos al revés y último motivo, paso 3 puntos sin tejer, tres puntos juntos al revés, 3 puntos juntos al derecho, 3 puntos juntos al revés, punto del borde. Vuelta número 6, tejemos con todos los puntos al revés. Fíjense que si esta parte del punto sobresale aquí, entonces tejo este punto por detrás para que no tenga punto cruzado. Aquí punto por delante, aquí por detrás, o sea, toda la vuelta con los puntos al revés, según cómo está posicionado el punto. Esta es la vuelta número 6, la última vuelta del motivo. Después repetimos estas 6 vueltas, punto del borde al revés, y repetimos las 6 vueltas. Ahora vamos a ver cómo tejer este mismo punto en circular con agujas circulares. Para tejer en circular montamos la cantidad de puntos múltiplo de 3 y un punto para unir el círculo, ¿no? No hay puntos del borde aquí, por eso múltiplo de 3. Aquí para avanzar tejí 3 vueltas con los puntos al derecho. Vuelta número 4, ¿cómo se teje? En vez de tejer punto revés, como lo hicimos recién, tejemos vuelta número 4, punto al derecho, lazada, derecho, lazada,
derecho, lazada, y así tejo hasta finalizar la vuelta hasta el marcador. Lazada, punto al derecho. Finalizando la vuelta, derecho, lazada, derecho, y vamos a tejer vuelta número 5. Pasamos el marcador, vuelta número 5, paso sin tejer 1, 2, 3 puntos desarmando estas lazadas, y de estos 3 puntos tejemos igual 3 puntos juntos al revés, 3 puntos juntos al derecho, 3 puntos juntos al revés, y repito el motivo. Paso sin tejer 1, 2, 3 puntos, tejemos 3 puntos juntos al revés, 3 puntos juntos al derecho, 3 puntos juntos al revés, y así tejo hasta finalizar la vuelta, igual que hicimos recién cuando tejimos ida y vuelta. Después, vuelta número 6, tejemos con 2 puntos al derecho y repetimos el motivo a lo alto 6 vueltas. Antes de separar las mangas de la parte delantera y de la espalda, quería mostrar cómo va quedando hasta este momento, y vamos a ver algunas medidas. La línea Raglan, el largo, aquí tengo 36 centímetros. El ancho de la manga desde la línea Raglan hasta la línea Raglan, 41 centímetros. El ancho de la espalda también aquí 64 centímetros, y el ancho de cada una de las partes delanteras 32 y 32 centímetros. En la parte delantera, a ver si se nota, aquí más o menos en este lugar, miren, en este lugar y un poquito más abajo tejí 2 vueltas acortadas, 1 y 2. Eso es a ojo más o menos, pero para que tengan la idea, más o menos a los 28 centímetros una y otra. Lo mismo de este lado, 2 vueltas acortadas. ¿Eso para qué? Porque tenemos busto y la parte delantera tiene que ser un poquito más larga que la parte de la espalda. ¿Qué puedo decir de la línea Raglan? Desde el cuello 11 centímetros hasta este marcador estuve haciendo los aumentos en cada segunda vuelta. Después 19 centímetros hice los aumentos en cada vuelta número 3. Me tocó hacer los aumentos en la parte delantera, o sea en la parte del lado del revés y del lado del derecho en cada vuelta número 3, o sea una vuelta tejo con aumentos, otra vuelta sin aumentos, una vuelta sin aumentos y otra vuelta con aumentos. Después aquí son 6 centímetros. Como hice los aumentos en la parte que pertenece a la parte delantera, o sea antes, y en las partes de la espalda y otra parte delantera hice los aumentos en cada segunda vuelta, y en la parte que pertenece a la manga, o sea después del marcador, antes del marcador, hice los aumentos en cada vuelta número 4. ¿Por qué es eso? Porque si hacemos los aumentos en cada segunda vuelta va a quedar muy ancho la manga y también el cuerpo. Por eso aquí en cada segunda vuelta, en cada tercera vuelta, y cuerpo cada segunda, manga cada vuelta número 4. Ahora vamos a ver cómo separar las mangas
de la parte delantera y la parte de la espalda. Si me van a preguntar, Silvana, si se puede tejer este mismo proyecto con agujas rectas, les quiero mostrar. Estamos ahora en el momento donde tengo que separar las mangas de la parte delantera y de la parte de la espalda. Esa es la cantidad de puntos que tengo sobre mis agujas circulares. Así lo junté muchísimo, por eso fíjense, si van a entrar todos los puntos va a ser muy incómodo. Y eso tengan en cuenta que estoy tejiendo con lana no muy gruesa, bastante suave, porque tiene mohair y todo, por eso se juntan de todas formas así los puntos. Los junté muchísimo para mostrarles que, bueno, para mí hay que tejer este proyecto con agujas circulares. Si alguien tiene agujas intercambiables, quiero mostrar un tip, un secretito. Tengo dos sets de agujas intercambiables, varía el largo de la misma aguja, pero no de eso quería hablar. Si ustedes tienen set con agujas intercambiables, seguramente vienen varios cables y podemos juntar los cables. Aquí empieza la aguja, va el cable, aquí tengo una unión y después por aquí tengo otra unión, o sea, hay 3 cables. ¿Para qué es? De esta forma, primero que se teje cómodo, se teje normal, y nosotros podemos probar la prenda como vamos tejiendo directamente, sin tener que pasar toda esa cantidad de puntos sobre un hilo, ¿no? Porque puede ser que la manga, ustedes van a ver que la manga va a quedar ancha o la parte de la espalda queda angosta, y pueden ir corrigiendo los aumentos y las disminuciones. Por eso para mí esa técnica, la verdad que muy útil. Si no, bueno, pueden pasar, tejieron unos 10 centímetros, pasan todos los puntos sobre el hilo y vayan y frente al espejo tienen que ver cómo va quedando. Tejemos 5, 6, 7 centímetros más, de nuevo pasamos todos los puntos sobre el hilo y nos fijamos cómo nos queda. Estoy sobre el lado derecho del tejido, voy a tejer, esta es la parte delantera, tejo con los puntos al derecho hasta el marcador de la parte delantera y un punto para el lado de la manga. Ahora tengo un hilo sobre la aguja y los puntos que pertenecen a la manga vamos a pasar sobre, aquí justo me tocó hacer lazadas porque voy a tejer la manga con este punto calado. Justo me tocaron las lazadas aquí, por eso van a ser a ver. Bueno, paso todos los puntos sobre la aguja, sacamos este marcador, sugiero que dejen el largo del hilo bastante grande para que entren bien todos los puntos de la manga, para que después puedan ir probando, para que entre el brazo, quiero decir. Bueno, como seguimos, esa es la parte delantera y esta la parte de la espalda. Primero voy a agregar 9 puntos de esta forma: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Número impar porque pienso dejar el punto central, va a imitar la costura del lado lateral. Pienso dejar este punto central y tejerlo con el punto al revés. Aquí tengo punto jersey y punto al revés.
y unimos ahora la parte delantera por debajo de la manga y la parte de la espalda. Bueno, tejo con los puntos al derecho y voy a hacer lo mismo con la otra manga. Pasamos los puntos, tejo al derecho hasta el otro marcador y voy a hacer lo mismo aquí. Pasamos los puntos que pertenecen a la manga sobre el hilo auxiliar y terminamos de tejer la vuelta. Del lado del revés, estos puntos, los 9 puntos que subimos, tejemos de la siguiente forma: 4 puntos al revés, punto al derecho, 4 puntos al revés, y sigo tejiendo hasta la otra manga. Podemos seguir tejiendo la parte del cuerpo o las mangas. Prefiero empezar por las mangas porque me queda este ovillo, no sé qué largo me va a alcanzar tejer, por eso voy a tejer primero las mangas y después la parte del cuerpo. También les recomiendo que en este momento prueben la prenda, es muy cómodo de probarla. Ya pasamos separamos las mangas, por eso habría que probar y después seguir tejiendo por las dudas, para no destejer después nada. Tejí unos 10 centímetros después de que separamos las mangas. Vamos a ver ahora cómo tejer la manga, pero primero voy a hablarles sobre un tema que cuando nosotros tejemos en circular, voy a tejer la manga en circular, no ida y vuelta, ¿no? En circular. Por eso cuando tejemos en circular muchas veces pasa que la tensión del tejido cambia. O sea, cuando tejemos ida y vuelta tenemos una tensión más abierta, y cuando tejemos en circular es como que la tensión cambia, está más cerrada. Por eso toda la prenda hasta aquí la tejí con aguja número 4,5. La manga la voy a tejer con aguja número 5, o sea, medio 0,5 milímetros más el grosor de la aguja. Podemos tejer con agujas cable largo, con el método de lazo mágico, o con este tipo de agujas para tejer en circular. Voy a empezar a tejer con estas, después capaz que a la medida que vamos a disminuir los puntos, por ahí no sé si va a ser cómodo o no, voy a cambiar a estas, pero primero tejo con estas. Además va a ser más fácil frente a la cámara. Cómo tejer círculos pequeños así con agujas largas, con cable largo. Si no saben cómo se hace, tengo tutorial y voy a dejar link en la descripción de este video, cómo tejer con el método de lazo mágico. Bueno, primero que nada voy a pasar todos estos puntos sobre la aguja número 5, como hablamos, empezando por aquí. Primero, porque estos puntos son 9 puntos que agregamos, después los vamos a subir, pero primero empiezo de este lado a subir todos los puntos. Lo que hago primero, subo los puntos así para no perder ninguno, y después podemos cortar y vamos a ir sacando el hilo de este lado, y así voy a subir todos los puntos con mucho cuidado para que no se nos escape ningún punto. La idea es subir los puntos de tal forma para que aquí no se formen
demasiado calado, digamos. O sea, no puedo subir un punto así porque me va a quedar aquí un espacio muy grande entre los puntos. Por eso vamos a ver y tomamos un punto por aquí, tejo punto derecho, tomamos este punto por ejemplo, y así subimos aquí 3 puntos, serían unos cuantos, 2, y ahora voy a subir los puntos de esta forma, a ver, 2, 3, 1, 2, 3, 4, por aquí en el centro, a ver cómo hacerlo, lo hacemos mejor así, de un lado, de otro lado, en el centro. Bueno, aquí, bueno, hay que ver según la lana con la que están tejiendo y cómo va saliendo, pero más o menos la idea es esta: subir los puntos para que no queden espacios después por debajo de la manga. Subo así punto, son estos puntos que agregamos. Y aquí vemos que inventamos ahí y un punto por aquí. Podemos hacerlo tipo punto cruzado también, pero prefiero tomarlo de este lugar. Y cerramos. Bueno, y así después, especialmente de lavar la prenda, los puntos se van a ir acomodando y no hay grandes espacios o grandes huecos por debajo. Después, ¿qué voy a hacer? Cuando tejo en circular ahora esta prenda, más o menos voy a hacer 1, 2, 4 o 5 disminuciones de cada lado en cada segunda vuelta. O sea, voy a tejer una vuelta y aquí tenemos punto revés, lo voy a seguir manteniendo así, es este revés que va al costado de toda la prenda. Este va a ser punto central y después voy a realizar las disminuciones antes y después. Después tejo una vuelta sin disminuciones y de nuevo, así lo hago 4 veces. Después tejemos la manga según el diseño nuestro que corresponde. Lo que puedo hablar de este punto, cuando voy a tejer en circular, también como tejemos y ya lo probé a hacer. Entonces este espacio, en vez de ser 5 vueltas entre punto y punto, voy a hacer 6 vueltas entre este diseño y este. ¿Se entiende? Aquí tengo 5, creo que son 5 vueltas con punto jersey, y a partir de ahora voy a dejar espacio más grande, voy a tejer 6 vueltas con este punto. Bueno, estoy completando la primera vuelta y quería mostrarles cómo vamos a tejer por primera vez estos puntos que subimos. Los tejemos, en vez de tejerlo al derecho así, para no hacer este punto muy grande, lo tejo derecho retorcido, o sea, lo tejo al derecho por detrás. Bien, van a estar los puntos más cerrados. Por debajo no se va a ver esta parte, pero yo lo prefiero tejer así. Y ahora voy a hacer la primera disminución. Miren, es este punto al revés que voy a seguir tejiendo, y estos 2 puntos tejemos juntos al derecho.
inclinados hacia la derecha. Hacemos la primera disminución, punto revés, y ahora tejo 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda. Primero cambio la orientación de los puntos para que los puntos no sean punto cruzado, y lo tejemos al derecho, 2 puntos juntos por detrás. Anoto que hice la disminución en la primera vuelta para que la segunda manga la tejen igual, y sigo, veo si hace falta tejer mejor estos puntos derecho retorcido. Por única vez en este caso los tejo derecho retorcido. Estos puntos que subimos por aquí también. Y después tejemos según nuestro diseño. Esta vuelta disminución no hacemos. Ahora vamos a tejer este motivo, como tejerlo en circular. Hacemos lo siguiente, o sea, estamos empezando la primera vuelta, la nueva vuelta. Tejemos punto al derecho, lazada, derecho, lazada. Cuando tejemos ida y vuelta, esto lo hacemos en la vuelta del lado del revés, tejemos revés, lazada, y aquí tejo derecho, lazada, para hasta completar toda la vuelta. Lazada, derecho, lazada, derecho. Lo que sí, aquí el espacio, aquí eran 5 vueltas y aquí voy a hacer 6 vueltas cuando tejemos en circular. Bueno, sigo completando la vuelta, lazada, derecho, siguiente vuelta, aquí tejí el punto revés, paso sin tejer un punto, 2, 3, devolvemos los 3 puntos sobre la aguja izquierda y tejemos 3 puntos juntos al revés, 3 puntos juntos al derecho, 3 puntos juntos al revés, igual que tejemos ida y vuelta. Y de nuevo paso 1, 2, 3. En esta vuelta, como ven, no hice ninguna disminución, la voy a hacer en la siguiente vuelta, porque aquí estamos, bueno, tejiendo este diseño, por eso. Bueno, así tejo hasta finalizar toda la vuelta. Estoy completando la vuelta. Si les pasa a ustedes como me pasó a mí, aquí es este punto revés, pueden poner aquí el marcador si quieren, pero punto revés es el inicio de nueva vuelta. Aquí tengo, en vez de tener 3 puntos, o sea, aquí mira, voy a sacar un punto, 2. Entonces con estos puntos tejo 2 puntos juntos al revés y 2 puntos juntos al derecho. En vez de 3 hago 2. Si aquí queda uno solo, bueno, lo tejen al derecho, nada más que eso. En esta vuelta que sigue voy a tejer punto revés y voy a hacer disminución. Aquí tengo un punto, 2 puntos, tejo 2 puntos juntos al derecho y voy a hacer la disminución al finalizar la vuelta. Voy a tejer al derecho estos 2 puntos, porque primero teníamos que tejerlos respetando el diseño y después 2 puntos juntos. Bueno, así tejo. Veo si la manga, o sea, cómo hacer las disminuciones. Aquí no van a ser muchas porque la manga en sí no es muy ancha, ¿no? Voy a hacer no sé cuántas, 2 o 3, 2 veces más aquí la disminución, o una vez más. Se puede ir probando a ver cómo pasa aquí el brazo y todo.
Si ven que está muy ancha, pueden hacer las disminuciones, por ejemplo 3 disminuciones cada, no sé, 15 puntos, una disminución cada 15 puntos, o las disminuciones nada más que por debajo. Eso no les puedo decir aquí cómo hacerlo, porque depende qué ancho quieren hacer la manga. A veces hay modelos que tejen la manga y después la hacen en el puño disminuciones, y tejemos, por ejemplo, un puño de elástico 2x2 o 1x1, o si no la manga recta disminuyéndose hasta el final. Ahora mejor. Cuando tejemos después esta parte, quiero hacer silueta A un poquito, entonces voy a hacer aumentos 2 o 3 veces. Una vez ya lo hice, aquí aumenté, este es el punto revés, aumenté una vez, agrego un punto de este lado, uno de este, igual que hicimos con aquí con Raglan, y voy a hacer aumentos cada tanto, cada 7-5 centímetros. Si lo quieren tejer recto, lo tejen recto. Después nos vemos cuando vamos a tejer la parte del cuello y aquí la parte del borde. Después de separar las mangas y la parte delantera de la espalda, tejemos en circular las dos mangas y realicé varias disminuciones. En total son 9 disminuciones que hice aquí por debajo, antes del marcador y después del marcador. Tejimos 2 puntos juntos, hice 1, 2, 3, 4, 5, hice 5 disminuciones aquí en este lapso, y después 4 disminuciones hasta aquí. Terminé de tejer el puño con elástico 2x2, cambiando a número de agujas 3,25. Aquí tejí con aguja número 5 y aquí aguja número 3,25, y terminando aquí cerré con la técnica de I-cord. Si no saben cómo se hace, tengo tutorial, y también vamos a ver ahora cuando voy a mostrar cómo tejer la vista, también voy a mostrar cómo hacer este hermoso cierre. Bueno, así de cerca se ve así la manga. Después seguí tejiendo ida y vuelta, realizando los aumentos, la parte delantera y la parte de la espalda, tejimos todo junto, ida y vuelta, ¿no? Así, realizando aumentos. Hice aquí un par de aumentos, miren, esta es la línea central, la decidí tejer con el punto revés. Aquí hice aumento, aumentamos un punto, y aquí otro aumento de los dos lados. También se puede notar que la parte delantera está más larga que la parte de la espalda, eso porque tejimos un par de vueltas cortas aquí, ida y vuelta, y también tejí 2 vueltas cortas aquí en este lapso, tejí una hasta aquí, volví, después seguí tejiendo, y otra hasta aquí, volví y seguí tejiendo lo mismo aquí en este lugar, porque bueno, tenemos el busto, por eso, para que de atrás y de adelante sea el mismo nivel. ¿Qué más? Ahora vamos a ver, todavía nos falta tejer la parte del cuello, pero lo vamos a tejer después de tejer las vistas. Y ahora vamos a tejer de cerca, vamos a ver de cerca cómo tejer esta parte. El largo desde aquí, desde por debajo de la manga, en mi caso largo total 37 centímetros. Elástico mide 7-8 centímetros. Este elástico lo tejí con el mismo número de agujas que la parte del cuerpo, aguja número 4,5. Después pasamos este pequeño tramo
pasé sobre la aguja de menor tamaño para que aquí no quede estirado. O sea, si aquí tejimos 4,5, aquí pasé al número 3,5. Desde aquí se nota que está más apretado el punto, la aguja 3,5, y cerramos con el método I-cord para que no quede muy estirado aquí abajo. La prenda está tejida con aguja número 4,5. Para tejer esta parte de las vistas, para que no quede firme aquí este tejido, tenemos que tomar el número de agujas, por lo menos un número menos. Aquí tejí 4,5. Las vistas voy a tejer con aguja número 3,25. Puede ser aguja número 3,5, ¿no? Un número menos. Y tejemos una muestra con elástico 2×2, 2 puntos al derecho, 2 puntos al revés, montando 30 puntos, y a lo alto más o menos 4 o 5 centímetros. Si están tejiendo con lana que no saben cómo se comporta, es mejor lavar la muestra, secarla y después recién ahí calcular los puntos. Lo mismo antes de tejer toda la prenda, tejen por ejemplo una muestra con punto jersey y ven cómo se comporta. ¿Por qué? Porque después cuando lavamos, secamos para que no tengamos sorpresa que esto se estira o se achica. Bueno, después de tejer la muestra, vamos a tomar la medida sin estirar, o sea, acomodarla así nomás. 12 centímetros el ancho, o sea, no lo tienen que ni estirar la muestra ni, o sea, se mide así, abierta. 12 centímetros el ancho. ¿Para qué necesitamos tejer la muestra y hacer todos estos cálculos? Para saber cómo subir los puntos. Nosotros vamos a hacerlo de este lado. Aquí pueden ver estos puntos. Voy a tomar una aguja, miren, para saber cuántos puntos subir de un punto. O sea, esta es 2 vueltas, ida, vuelta, un punto, o sea, aquí hay 2, 2, 2. Si nosotros subimos los puntos con el mismo número de agujas con la que tejimos todo el cuerpo, entonces de un punto hacemos 2 puntos. De este punto 2 puntos, por detrás, por delante, subimos punto por detrás, por delante. Pero la idea es que si nosotros sigo tejiendo con el mismo número de agujas, muy probable que esta parte se nos va a estirar. Por eso cuando achicamos el número de agujas, aquí van a tener que subir más puntos. Por ahí de un punto vamos a tener que subir 3 puntos, no 2. Aquí 3 puntos, o una vez 2, una vez 3, 2, 3. ¿Cómo se calcula esto? ¿Ven? Así, si hacemos esto, para eso hacemos los cálculos, sin estirar ni nada. O sea, en este lapso tenemos que subir 30 puntos. ¿Ven? La muestra 30 puntos, tenemos que subir 30 puntos y calcular cada cuántos puntos subir en cada uno de estos puntos. Bien, los cálculos son los siguientes. Primero lo que hacemos es donde vamos a subir los puntos, esta parte de los bordes o de las vistas, colocamos 2 marcadores y entre los marcadores hay 12 centímetros. 12 centímetros es el ancho de nuestra muestra. Entonces, aquí hay 30 puntos junto con los puntos del borde. Los puntos del borde no los contamos. Junto con los puntos del borde, aquí hay
30 puntos. Entonces quiere decir, y la muestra mide 12 centímetros, quiere decir que aquí entre marcador y marcador hay 12 centímetros. Aquí tengo que subir 30 puntos. Si voy a subir en cada punto, como les mostré, 2 puntos, no va a alcanzar porque van a ser 24 puntos. Vamos a hacer los cálculos, cuántos puntos hay que subir aquí. El cálculo es muy simple. El número de puntos de nuestra muestra son 30 puntos. Dividimos por 12 puntos que vimos nosotros. En 12 centímetros recién hay 12 puntos. 30 puntos. Dividimos por 12 puntos. Vamos a obtener el resultado 2.5. Quiere decir que vamos a subir de un punto, hacemos 2 puntos y después de un punto hacemos 3 puntos. Y así lo vamos a repetir. De un punto hacemos 2 puntos, de un punto 3. De esta forma, en 12 centímetros van a entrar 30 puntos. Para que nos quede bien esa parte de los bordes o de las vistas. Empezamos a subir los puntos por la parte del lado del derecho. De este lado subir los puntos empezando por debajo. Y ahora vamos a subir los puntos empezando por la parte del cuello. Agregué la lana realizando aquí el nudo por detrás y empezamos a subir los puntos con la aguja de menor tamaño. Acuérdense, el número 325 con la que tejimos nuestra muestra. Bueno, este punto pertenece al cuello, no lo tocamos, entonces vamos a empezar por aquí. Subimos 3 puntos primero. Ven que el punto vamos a trabajar sobre estos puntos así. Subimos un punto, tejemos punto al derecho por detrás, punto al derecho por delante y una vez más punto al derecho, el mismo punto por detrás. De un punto subimos 3 puntos. Ahora de un punto tengo que subir 2 puntos. Por detrás un punto, por delante un punto. Ahora 3 puntos. Por detrás, por delante, por detrás. Ahora 2. Por detrás, por delante. Ahora 3. Por detrás, por delante, atrás. Ahora 2. Por atrás, por delante. Y resulta que en lapso de 12 centímetros vamos a subir 30 puntos. Así sigo subiendo hasta el final. Bueno, aquí subimos 2, ¿no? Ahora subimos 3, miren. Atrás, delante, atrás. Subimos 2, atrás, delante. Subimos 3, por atrás, delante, detrás. Bueno, después voy a tejer con el punto elástico 2 por 2 aproximadamente ¿cuánto? Aproximadamente 1 centímetro, y vamos a tejer los orificios para los botones. Tejí 1,5 centímetros más o menos del borde. Ahora es la hora de colocar los botones. ¿Qué quería decir? Si ustedes tienen la posibilidad de, como hablamos cuando tejimos raglan, de usar las agujas alargadas, o sea el cable alargado, aquí tengo la conexión, por ejemplo, conecté 2 cables para ver cómo queda esta parte, si no se encoge, si no se achica o si no se estira.
para mí quedó perfecto. Después vamos a ver cómo cerrar, pero todavía nos falta hacer los ojales. Aquí compré botones, siempre compro un botón de más. Tengo planeado aquí colocar 7 botones, entonces hago así. Bueno, aquí no entra todo, pero más o menos son 7 botones. Y después cuento cuántos puntos hay entre botón y botón, cuántos puntos, y después cerramos 1, 2, 3, depende de el tamaño de botón y los puntos que tenemos que cerrar. Ahora en este tutorial quiero mostrar también cómo calcular los puntos que tenemos que cerrar, haciendo una prueba pequeña para después no tener que destejer todo. Voy a tejer sobre el lado derecho del tejido. Miren, voy a tejer unos cuantos puntos. Suponemos que el primer botón va a ir aquí, entonces tejo aquí, voy a cerrar 2 puntos, por eso este ojal voy a realizar aquí sobre los puntos, estos 2 puntos que están al revés. Tejo 2 puntos juntos al derecho, devolvemos este punto sobre la aguja izquierda, pero ¿qué pasa? Si tejemos 2 puntos juntos al derecho, miren, este punto se va como deformarse después porque va a molestar este punto. Entonces para que quede bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí voy a cambiar, bueno, este punto al revés, voy a cambiar este punto, voy a pasar por delante, este punto por detrás. Miren, paso este punto sobre la aguja derecha y este punto por detrás, así cambiamos de lugar. Y voy a tejer 2 puntos juntos al derecho. De esta forma este punto sigue recto, derecho, no se nota. Y aquí cerramos 2 puntos. Sigo tejiendo a lo largo, realizando los ojales, pero ahora vamos a hacer la prueba. Damos vuelta el tejido. Suponemos que estamos tejiendo la otra vuelta. Voy a tejer ahora hasta donde cerramos los puntos. Aquí cerramos 2 puntos, entonces tengo que agregar 2 puntos más. 1, o sea, cerramos 2 puntos, agregamos 2 puntos. Si cerramos 3, agregamos 3, agregamos 2 puntos y sigo con elástico 2 por 2. Cerré 2 puntos porque ya hice la prueba y para no quitar el tiempo sé que este botón justamente pasa cerrando 2 puntos. Pero si ustedes no saben, es importante de realizar primero la prueba. Si no pasa botón cerrando 2 puntos, tienen que ir cerrando 3 y así hasta lograr 2 al derecho. Estos 2 puntos tejemos al revés. Aquí está nuestro ojal y sigo 2 al derecho. Y ven que cuando aquí hicimos cambio de puntos, pasamos un punto adelante, otro detrás. Estos 2 puntos van bien, van derechitos sin ningún problema. Bueno, vamos a tejer una vuelta más por las dudas, así hacemos la prueba del botón. Dos al revés, 2 al derecho. Punto del borde. Y vamos a ver ahora cómo pasa el botón. Corremos un poquito, miren dónde está, aquí. El botón pasa perfecto. No tiene que estar muy grande ese orificio porque si no ese ojal
porque si no después se va a desabrocharse. O sea, con 2 puntos, ¿ven? Está pasando perfecto. O sea, a lo largo voy a realizar los botones, los ojales, y les quería mostrar cómo cerrar los puntos con la técnica de I-cord. Aquí están los ojales. Bueno, ¿cómo lo hice? El primer punto lo paso sin tejer, punto derecho, 2 puntos juntos al derecho, devolvemos estos 3 puntos sobre la aguja izquierda y tejemos punto derecho, derecho, 2 puntos juntos al derecho. De nuevo pasamos sin tejer, 3 puntos sobre la aguja izquierda y tejemos punto al derecho, derecho, 2 puntos juntos al derecho. Así estamos cerrando con la técnica de I-cord, pero hay un temita también. De nuevo, miren, voy a tejer derecho, derecho, y ahora voy a cerrar, en vez de 2 puntos voy a tomar 3 puntos juntos al derecho. ¿Para qué es eso? Para que cuando cerramos no queda muy estirado el borde. O sea, no sé cómo, si nosotros cerramos tomando 2 puntos, esto va a ser un poquito estirado. Por eso aquí, por ejemplo, en las mangas lo hice cerrando 2 puntos juntos al derecho, pero en este borde o las vistas tejí 4 o 5 veces 2 puntos juntos al derecho y después 3 puntos juntos al derecho, 4 o 5 veces 2 puntos juntos al derecho y después 3 puntos juntos al derecho. Bueno, y así, espero que esto se entendió. Miren, ahora voy a hacer 2 puntos juntos, devolvemos los 3 puntos sobre la aguja izquierda, de nuevo tejemos derecho, derecho. Lo van a notar cuando van a ir cerrando, van a ir viendo cuando hace falta tejer 3 puntos juntos al derecho para que el tejido no quede estirado. Derecho, derecho, 2 puntos juntos. O sea, se entiende que aquí tejemos o 2 puntos juntos al derecho o 3 puntos juntos al derecho, depende del grosor de la hebra, del grosor de las agujas, si tejen muy apretado, si están tejiendo más flojito. Aquí no les puedo decir fórmula exacta. 2 puntos juntos al derecho, vemos, está bien. Bueno, sigo derecho, derecho, 2 puntos juntos al derecho. Ahora voy a tejer 3 puntos, derecho, derecho, 3 puntos juntos al derecho. Bueno, así cerramos esta parte de los bordes hasta finalizar la vuelta, viendo. Así nos sale. Lado revés. Por el lado del revés voy a agregar la hebra con la que vamos a tejer. Hacemos el nudo, después escondemos con la aguja crochet todos estos restos como siempre lo hacemos. Bueno, y ahora subimos los puntos. Lo podemos hacer con la aguja crochet si lo quieren, y después, o sea, suben un punto, lo colocan sobre la aguja, pero me parece que es cómodo también subir los puntos directamente con la aguja. Y empezamos aquí desde el inicio,
Vamos a hacer el primer punto mejor así. Ahí está. Y subimos los puntos. Voy a subir uno aquí por detrás de un punto, o sea, de este punto que vemos voy a hacer dos puntos, uno por detrás, uno por delante. Es este borde que ya está tejido. También tengo tutorial, si lo quieren tener aparte, guardado, digamos. Tengo tutorial cómo hacer estos bordes. Dejo todos los links en la descripción del video. A ver, bueno, espero que esto se vea bien. Cómo subimos los puntos. O sea, de esta trenza, ven esta trenza así, una, dos, subo de cada una dos puntos, un punto por detrás y un punto por delante. Ahí está. Bueno, entonces tiramos despacito y subimos todos estos puntos. Bueno, de esta forma voy a subir todos los puntos hasta finalizar la vuelta. Y aquí también voy a subir los puntos. A ver, hacemos así. Subimos un punto por detrás. Punto por delante. Aquí subimos un punto. Por detrás, por delante, un punto, y aquí voy a subir un punto más. Bien, y voy a tejer elástico 2 por 2, 1 centímetro. Después cambio el número de agujas. Voy a tejer elástico, veo cuánto, 1 centímetro o 2 centímetros más, y después voy a cerrar el cuello con la misma técnica que hicimos aquí cuando cerramos los bordes con I-cord. Así quedó el cuello. El alto 4 centímetros y medio, 5 centímetros, 5 centímetros el alto desde aquí. Bueno, corazones, espero que les gustó el tutorial. Suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios y nos vemos con ustedes en mis próximos videos. Un abrazo a todos. Chao, chao.